Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Desarrollando el programa, hay que seguir desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad. Hay en sintonía ustedes con CDN, una estación que tiene cobertura en todo el país con calidad de programa, alcance, sonido. Bueno, en este momento en rueda con Yari Lara, ingeniero automotriz. Vamos a hablar de lubricación del motor, pero también del vehículo entero. Yari, gracias. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes a todos los radioyentes que nos escuchan por aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante debido a que la vida de un vehículo es el motor, Reyes. Quien mueve un vehículo es el motor. Si el motor no marcha bien, si el motor no anda suave, realmente ese vehículo no se mueve. Entonces es bueno dar algunos consejos, bueno dar que las personas aprendan algunas cosas que a lo mejor desconocen, para que ese motor siempre se mantenga bien sin sonido, bien afinadito y que marche a las óptimas condiciones posibles. Es un buen tema, Yari, y comenzando hay que expresar algo. Muchas personas dicen, bueno, y se ha escrito mucho también, ya no es como antes, que cuando usted en la mañana enciende el motor, eso había que calentarlo muchísimo, pero hay otros que no lo calientan ni siquiera 15 segundos y lo arrancan acelerando. Las consecuencias de esto, Yari. Bueno, Reyes, realmente todo equipo de combustión interna, yo siempre he dicho, y los fabricantes también lo aconsejan, es que se dejen por lo menos 1 minuto o 2 encendidos en ralentí, que es la marcha baja. Ralentí es la marcha cuando ya encienden, en la marcha que quedan. Inclusive muchos vehículos están diseñados para que la marcha aumente un poco en la mañana frío y a medida que ellos van calentando, entonces va bajando a las revoluciones correctas, las normales de ralentí en baja, como mucha gente lo conoce. Eso es debido a que en ese momento el motor empieza a calentarse, ese aceite empieza a lubricar los componentes. Ya muchos sistemas de los vehículos usan válvulas de retención que en los diferentes sistemas de lubricación, en los diferentes conductos, mantienen el aceite arriba, mantienen el aceite cargado con una presión X en el filtro, que es donde mayormente debe de llegar la presión primero. Y evita de que cuando encienda el vehículo en la mañana no emita ruidos, no emita sonido, empiecen de una vez a lubricarse los componentes, y también con diseños de bomba de lubricación bien eficientes, porque el fabricante sabe que si no lubrica todos esos componentes que están en movimiento ahí, se van a dañar, se van a fundir. Realmente el consejo es que por lo menos 1 minuto o 2 después que usted encienda un vehículo puedan realmente ya arrancar en el mismo. En cuanto a personas que hacen lo que usted mencionó, Reyes, que es que prenden el vehículo y por ahí arrancan, hay muchas cosas que suceden en ese momento. La contaminación es alta en ese momento. La mayor contaminación que emite un vehículo es cuando está frío, cuando enciende. También los componentes empiezan a calentarse, están fríos, y en ese momento hay una fricción mucho mayor entre los componentes, entre los pistones, entre las anillas, entre los ejes de leva, entre los babis, porque esa lubricación, ese aceite, no está lo suficientemente caliente para él obtener ese espesor, ese grosor, los materiales no se han empezado a expandir como deben de expandirse un poco para que el motor ande suave. Pueden provocar a largo plazo un desgaste prematuro de anillas, pistones y componentes móviles. A la vez que también, como siempre nosotros, Reyes, hemos dicho a la ciudadanía de que cuidemos el medio ambiente. Tú que presides tu fundación en ese sentido, de que en ese momento el vehículo contamina mucho. Lo ideal es que se mantenga en baja, ralentí, 1 o 2 minutos, y luego entonces que empiece la marcha del vehículo. Ustedes pueden hacer su pregunta sobre este tema con Yari marcando el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Yari, con relación al tipo de aceite,
Y hago la pregunta porque cuando tú vas a muchos establecimientos, mira, ya es el momento de cambiar el aceite porque está muy negro, porque tiene ya ahí algunos residuos. Y además de esto, ya el cambio de aceite. La gente dice, bueno, yo no tengo el aceite que lleva tu vehículo, pero como ya tu vehículo tiene tanta cantidad de kilómetros recorridos, vamos a ponerle uno más espeso, más fuerte. ¿Esto es positivo o es negativo? Es muy negativo, Reyes, esa situación. Cada vehículo está diseñado para que trabaje con X espesor o X cantidad de aceite. Cuando nosotros variamos ese grosor en ese aceite, o variamos un aceite que no tiene la especificación del fabricante, entonces estamos alterando el funcionamiento de ese motor. Ese motor no va a trabajar eficiente, no va a trabajar suave. Hoy en día, con los materiales que están usando los fabricantes, que son de bajo peso, aleaciones de aluminio, aleaciones de carbono, esos componentes exigen mucho más calidad en el aceite y que sea mucho más específico el grosor del aceite que se le echa al motor. Cuando nosotros ponemos un aceite que es fino, le ponemos un aceite un poquito más grueso, entonces lo que estamos es limitando la fluidez de ese aceite por ser más grueso entre los conductos finitos y los espacios estrechos que están entre el cigüeñal, los babi o el eje de leva y los babi o los pistones y las anillas con los cilindros. O sea, ese desplazamiento del aceite va a ser mucho menor. No va a entrar por cavidades bien finas, o se va a provocar un taponamiento, o se va a provocar un congelamiento del aceite que se va a coagular, y entonces va a empezar a tener ese motor problemas de lubricación. Por eso es que usted ve, Reyes, muchos motores que usted lo destapa y ve como si fuese una mercocha, el aceite se congela. Eso es solamente fruto de un aceite inadecuado, llámese un poco más grueso que el que debe llevar, o que no cumpla con las especificaciones que ese fabricante tiene para el aceite que debe de llevar ese motor. También sucede por descuidos de mantenimiento, Reyes. Aquí yo siempre he dicho, muchos fabricantes diseñan esos vehículos, por ejemplo, en esos países que se recorren muchas cantidades de kilómetros a diario, pero en carreteras que son bien fluidas, que no tienen tanto taponamiento, que hay mucha movilidad. Tú recorres 10,000 kilómetros como nada, o 7,000 millas como si nada, quizás en 2 meses se recorre eso. Pero aquí, con tanto taponamiento, con este clima tan intenso, un calor el año entero, realmente la fatiga de ese motor es mucho mayor. Entonces, la recomendación mía siempre es que se hagan cambios de aceites y filtros cada 5,000 kilómetros o cada 3,500 millas. Hay calidades de aceites, Reyes, que pueden aguantar mucho más kilometraje, son full sintéticos, son aceites muy buenos, tienen su costo, por esa razón se pueden extender a 7,500 o 10,000 kilómetros, 7,500 kilómetros o 10,000 kilómetros, pero en la gran mayoría de vehículos usados, lo recomendable es cada 5,000 kilómetros el cambio de aceite y filtro. En el caso de algunos vehículos que traen con un dibujito en el tablero, como una llavecita, hay otro que te dicen cambio de aceite. ¿Nos llevamos directamente de esto? O también hay otro que tú le das una cosita y también te dice, bueno, no, 10% en calidad de aceite. Así es, Reyes, muy buena observación, muy buena pregunta. Muchas personas cambian el aceite y el filtro sin llevarse de lo que el vehículo le informa. El fabricante de cada vehículo pone un intervalo de servicio, un intervalo de mantenimiento para cada vehículo. Ahora, Reyes, si ese vehículo no está ajustado o no está programado para X cantidad de kilómetros, usted no va a saber en qué momento el vehículo le dice tengo que hacer cambio, tengo que hacer servicio o mantenimiento. Y a veces usted se pregunta, pero yo lo hice hace un mes, ¿cómo que el vehículo me lo está indicando? No hay una coordinación entre el centro de servicio que está haciendo ese mantenimiento y la programación que hay que hacerle al vehículo para que lleve el conteo de días y de kilometrajes correctamente. Eso es, cada vez que usted va a hacer un mantenimiento, debe de ajustar o reprogramar el intervalo de mantenimiento en el vehículo. Muchas veces se hace manual, o muchas veces se hace con un equipo de diagnóstico correspondiente para tal fin. Muchas personas se llevan del tiquecito que le pegan en los lugares.
Con esos tiquecitos ahí le dicen el tipo de aceite que le echaron, en qué fecha fue, a qué kilometraje venir y eso, pero cada vehículo tiene su función para indicar, si es un vehículo de generación reciente, para indicar en qué tiempo debe de hacerse el mantenimiento, claramente, siempre y cuando sean ajustados correctamente en el momento que se hace el cambio. Si en dado caso hay vehículos, Reyes, también, que te indican cambio de aceite o te indican servicio o inspección. Son cosas diferentes. La gente interpreta eso como igual, pero son cosas diferentes. Vamos a explicarlo. Sí, el cambio de aceite y filtro o oil service es una indicación de un cambio de aceite y filtro normal. Ahí usted va a un centro, hace el cambio de aceite, reconfigura ese mantenimiento y luego le va a indicar cada 5.000 kilómetros, 3.500 millas, cada 7.500, como esté configurado. Ahora, la luz de servicio, ¿verdad? Hay muchas personas que confunden eso. Servicio en algunos modelos es para que se haga una inspección más general, para que se haga una inspección de freno, de correas, para que se haga una inspección visual de la correa de distribución, se haga una inspección visual de retenedora, de fugas de coolant, de aceites. Hay otro service que es un servicio a los sistemas de emisiones del motor o del vehículo. Ese service te indica, quizá a veces va con un motorcito en amarillo o a veces te dicen service zoom. Muchas personas interpretan que es un servicio de mantenimiento de aceite y filtro, pero no es así. Cuando enciende ese icono o ese service zoom, es para que revise alguna avería o algún sistema de emisiones que no están correctamente en ese vehículo. O sea, si usted tiene un sensor de oxígeno malo, si usted tiene un sistema de recirculación de gases de escape malo, le va a indicar Service Zoom o el checking engine o el checking en el icono amarillo que le acabo de mencionar. Hay que tener mucha precaución con eso, porque muchas personas, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, Yari, pero me prendió el mantenimiento del vehículo, y yo le pregunto, ¿qué dice? Me dice Service Zoom, y yo, no, mira, eso no es mantenimiento. Eso es un tema de emisiones o de algún fallo en el vehículo que debe de ser solucionado. O sea, es bueno que realmente sepan la diferencia entre uno y otro. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con Yari Lara, ingeniero automotriz. Estamos hablando de esta importante oportunidad, de este tema de la lubricación del vehículo, de la lubricación del motor. Yari, un oyente por las redes sociales nos está hablando que ampliemos un poquito más sobre esa temperatura que se origina en la República Dominicana, más los tapones, el caliente del motor. ¿Hasta qué punto esto puede gastar aceite o puede quemarlo más rápido? Es la pregunta. Sí, Reyes, muy buena pregunta hizo esa persona, radio oyente. Reyes, la temperatura es muy importante para que un vehículo mantenga un consumo normal, para que un motor consuma normal. Los motores siempre consumen un poco de aceite, entre cambio y cambio siempre tienden a consumir un poco, por más óptimo que estén. Inclusive los motores nuevos, ya usted saca un carro 0 kilómetros, en el manual lo dice, que en los primeros kilómetros el motor se va a desajustar y tiende a gastar un poquitico de aceite. Ahora, la temperatura extrema de nuestro país hace que el aceite realmente con la temperatura del motor todavía aún más se gaste. Más sumarle a eso a que tenga algún problema de juntas o algún problema de sello, algún problema de anilla, se va a gastar un poco más. La temperatura de nuestro país es muy intensa. Es por eso que realmente debemos de usar un aceite adecuado para ese motor y un aceite de muy buena calidad, un aceite que no tiene los aditivos o las propiedades que debe de tener. Se va a gastar en ese motor o se va a coagular, se va a congelar, porque no va a aguantar ese fuete que aquí se le da con tantos tapones, el motor trabajando mucho tiempo en baja marcha. Reyes, ¿tú sabías que los motores trabajando en carreteras, en desplazamientos largos, se cuidan mucho más? El aceite dura mucho más, se cuida mucho más, las emisiones son mucho menores, pero aquí en este país, con esta temperatura tan fuerte y los tapones, fatigan demasiado los motores.
Por eso que aquí principalmente los motores diésel son los que más sufren. Motores diésel de vehículos modernos ya vienen con muchas aleaciones en las camisas para hacer más ágiles los motores. Hoy en día los motores diésel son más rápidos que los motores de gasolina. Son comparables, que eso antes era muy grande. Sí. Ya hoy en día, con tanta tecnología que han aplicado al gasoil, hacen que los motores sean más ligeros y tengan mucho más torque. Entonces, en este país, a veces con el combustible que nos traen y también con un aceite no adecuado, no homologado por el fabricante, tienden a consumir mucho aceite esos motores. Casos de que entre cambio y cambio de aceite, a veces hay personas que tienen que reponer 3 y 4 litros de aceite. Un motor a veces que usa 5 o 6 litros de aceite. Eso es mucho que decir. Mira, hay una pregunta bien interesante. Es cuando se pasa el vehículo de aceite, cuando echan el aceite y no lo midieron y se pasó. Quizás ni siquiera se dieron cuenta o leyeron una etiqueta que tiene ahí, ¿verdad?, de metal, que dice tantos cuartos de aceite. Cuando lo pasan de aceite, como habla el pueblo, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo se puede sacar ese aceite? Sí, así es, Reyes. Mira, en ninguna parte del motor, para corregir algo ahí, en ninguna parte del vehículo, en ninguna parte dice la cantidad de aceite que debe de llevar. Por eso es que debemos de ir a centros de servicio que están calificados o que pueden tener manuales de reparaciones de los modelos de vehículos, porque ahí es donde el fabricante especifica la cantidad de aceite que debe de llevar. Muchos centros de servicios, principalmente en motores que tienen los medidores digitales de hoy en día, debemos de poner la cantidad exacta de aceite, porque si se pasa un vehículo de aceite puede acarrear muchos problemas de humeo, un humeo excesivo. Al ese aceite estar sobrepasado del nivel, se va a la admisión. Ese aceite puede provocar un desbocamiento del motor. El desbocamiento del motor es que el vehículo adquiere unas revoluciones, aunque usted no lo esté acelerando, porque el aceite es combustible. Y cuando llega a la admisión, ese pistón lo ala, ese motor lo ala hacia adentro, entonces el aceite empieza a combustionar, empieza a quemarse. Entonces, aunque usted quite la llave, aunque usted apague el vehículo, esa combustión se queda encendida, moviendo el motor, y llegan a RPM que sobrepasan los límites normales, y ese motor tiende a veces hasta romper bloques, romper pistones y acarrear un problema de desbocamiento. No hay una forma de parar ese motor en ese momento. Si solamente tapando la admisión se puede apagar un motor desbocado. Y la gran mayoría de los casos, un 80%, ese motor se daña ahí mismo. Provoca también daños en los inyectores, provoca mucha carbonilla en la cabeza de las válvulas, en la cabeza de los pistones. Tiende después el vehículo a estar a sonar mucho por la sobredetonación provocado por la carbonilla. O sea, es un daño fatal que se le hace a un vehículo con un alto, con un pasado del nivel de aceite. ¿Se puede recomendar entonces sacar ese aceite y echárselo de nuevo, pero ya medido? Con la medida, correctamente. Si la persona se da cuenta que cometió un error de que sobrepasó el nivel, lo recomendable es sacar el aceite y volver a medir. En vehículos de varilla, que usted pone la varilla y la saca, es fácil porque ya ahí usted va midiendo, saca un poco, va midiendo. Pero en vehículos que tienen medición digital del aceite, porque no usan varilla, que ya son la gran mayoría de los vehículos modernos, entonces lo recomendable es sacar totalmente la cantidad de aceite, echarlo en un envase, Reyes, porque ya anteriormente los vehículos usaban cantidades justas de aceite. Por ejemplo, 5 litros, 4 litros en los modelos anteriores, en los modelos viejos. Pero hoy en día los fabricantes, Reyes, no sé si para complicar un poco más la cosa, utilizan medidas 4.2, 4.8, 5.6, usan medidas así. No sé si para distorsionar o las cosas donde... Para complicar más. Complicar un poco para complicar más. Que usted vaya a un centro de concesionarios y eso, siempre a hacer los servicios. Bueno, hay que tener en cuenta eso, Reyes, porque pasar un vehículo de aceite es muy grave. Y también dejarlo con un mínimo contenido de aceite por igual. Como quieres malo. Yari, número de teléfono. Gracias, Reyes. Estamos en el 563-7358 y 849-720
0875. Muchas gracias. Gracias a usted. Pásela bien. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.